Buenas tardes, les habla su amigo Eladio Santa Cruz Ulibarri. Hoy les voy a hablar de los reguladores del crecimiento. Como ustedes pueden ver en la primera diapositiva, es una rama que se indujo a la emisión de botón floral. Esto consecuentemente va a tener un cuaje en la foto del centro y posteriormente a la derecha, pues crecimiento de la fruta de esa respuesta al regulador de crecimiento. No obstante, antes de hablar de reguladores de crecimiento, sí me gustaría hablar de la importancia que tiene, pues, no nada más el aguacate en la alimentación del ser humano, sino los minerales en el propio árbol para el desarrollo de sus propias hormonas. Como ustedes saben, la demanda del aguacate a nivel mundial, pues ha tenido varias etapas a lo largo de los 50 años en que se ha establecido y comercializado el aguacate aquí a nivel estatal y nacional en México. Eh, Obviamente que cada país tiene sus propios platillos y ahí es donde enriquece el aguacate a la especialidad que ellos demandan. Aquí en México, pues lo clásico y simple es pues una carne asada con un guacamole y sus frijoles. No quiere decir que no tengamos otros platillos como alternativa, ¿no? Tenemos ahora sí que comida de altura, nomás que pues ahorita estoy ejemplificando pues ese interés. Las plantas reciben minerales del suelo, a través de las raíces eh, y del agua del suelo, pues succiona parte de esos minerales que junto con el aire y la radiación lumínica transforman ese, ese mineral y junto con el dióxido de carbono ahora lo transforman en azúcares primarios, secundarios, sucesivamente hasta la formación de almidones, los cuales son llevados a otras partes de la planta. O sea, la energía lumínica es la que se encarga de hacer ese tipo de transformación. Obviamente los microorganismos del suelo, las micorrizas, pues dan una condición al ambiente del suelo para que algunos subproductos que están ahí también sean aprovechados por la planta. Entonces esos azúcares y almidones son llevados a las flores, a las hojas, a las ramas y así pues a otros lugares donde la planta está demandando ese material. Ese aprovechamiento de minerales le va a permitir a la planta tener un buen crecimiento de raíz, que se formen muy bien los frutos, de acuerdo a las condiciones ecológicas pues prevalentes en cada región, porque pues si también un árbol no tiene suficientes reservas, como son los árboles de los primeros 2 a 5, 8 años de edad, pues van a tirar la fruta. Entonces, la fenología de la planta también va demandando determinadas cantidades de minerales, de acuerdo también a esa ecología. Entonces, todo tiene que ver, las mismas prácticas frutícolas que uno puede desarrollar en el huerto y acciones externas como son la aplicación de fertilización y reguladores del crecimiento. Entonces, todo tiene que ver desde fenología, ecología, prácticas frutícolas y fertilización para que tengamos un producto de buena calidad. De acuerdo a las etapas de fenología, esas plantas pueden estar formando determinadas hormonas o en su momento nosotros podríamos ayudarlas, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones de estrés que se puedan estar manifestando, puede ser eh, la temperatura, puede ser la humedad, ¿verdad? Que el suelo no sea lo más apropiado en el substrato, tantas cosas como se pueden señalar. Porque un árbol nos tira la fruta al piso, bueno, pues no tiene suficientes reservas. Puede ser que haya habido contaminación del agua y se desarrollaron microbios fitopatógenos. O incluso que el huerto está en condiciones adversas de clima y requiere ciertos apoyos. Entonces, de ahí va a depender del conocimiento de causa
y estudios que ya se han realizado para que nosotros podamos adecuar o adaptar esas condiciones, ¿verdad? Finalmente, lo que buscamos es rendimiento, rentabilidad, etc. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el mineral consolidado en una roca? Bueno, pues que hay que liberarlo a través de ácidos húmicos fúlvicos que nos da la materia orgánica, de la misma agua que existe entre las partículas del suelo, lo que va a permitir cierto interperismo, ¿verdad? Para modificar que esos minerales puedan ser absorbidos por la raíz que pueda estar por ahí presente cerca de ellos. Entonces, acuérdense que hay alrededor de 16 elementos, de los más importantes, y tenemos elementos mayores como nitrógeno, fósforo, potasio, elementos secundarios, magnesio, calcio, azufre, y elementos eh, microelementos, pues, ¿verdad? Fierro, manganeso, cobre, boro, todos ellos, silicio. Bien, aquí tenemos en el caso el diagrama de Trow, que es acerca de la acidez y alcalinidad de los suelos. El nitrógeno trabaja entre 5.8 y 7.5 hasta 8. El fósforo tiene un rango más corto de pH, ¿verdad? Más bien en medio. El potasio, pues como que es más bien cobarde en los suelos ácidos, igual azufre, calcio, magnesio. Y en cambio el calcio también suele ser débil en los suelos, pues con exceso de calcio también puede ser débil y en los suelos ácidos es más débil todavía. En el caso de los suelos alcalinos, ahí interviene el aluminio, entre otros. Bien, en el magnesio es flojo en suelos ácidos, el hierro es más flojo en suelos alcalinos, igual el manganeso. Boro también se estrangula aquí, igual el zinc es más flojo en lugares alcalinos. Bien, en el caso de la textura de un suelo, hay elementos importantísimos que deben existir en ese tipo de sustratos. Potasio, calcio, magnesio e hidrógeno. Aquí los tenemos. Son los principales elementos que debe haber en el intercambio catiónico de los suelos, ¿sí? Entonces, la humedad juega un papel aquí importante, ya sea como hidrógeno o hidróxido, porque los hidróxidos son los suelos alcalinos, ¿verdad? Y de acuerdo a estas concentraciones de magnesio, calcio y potasio, van a permitir esa armonía en los fertilizantes, fertilidad de los suelos. Bien, ¿y qué quiere decir? Que la profundidad también juega un papel importante. Tenemos joyas, laderas con lomas que son más débiles y mesas. Los suelos de joyas son más profundos. Y los suelos delgados, pues son aquellos que van a tener más problemas del crecimiento de frutas y de humedad del suelo, todo eso. La fenología, no, más bien más que en fenología, es las diferentes etapas de crecimiento o diferentes edades. Por ejemplo, no es lo mismo lo que pueda demandar un árbol de 5 a 6 años que de 20 o 30 años donde la relación carbono-nitrógeno es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, esto hay que saberlo emplear en un momento dado. Aquí tenemos un cuadro que nos habla del flujo vegetativo, este azul que es precisamente de febrero a marzo, un segundo flujo vegetativo que es de julio hasta octubre principal. Hay más flujos vegetativos, en cada estación del año hay flujos vegetativos, pero los más fuertes son primavera y verano. ¿Y qué pasa con la floración? La floración empieza a ser flor loca de septiembre a octubre, que es la primera que se da, luego floración aventajada, que es precisamente la de noviembre-diciembre, floración intermedia, que empieza de diciembre hasta febrero, y floración tardía, que es de febrero hasta marzo-abril. Aquí las tenemos. El árbol demanda mayor cantidad de fertilización en la etapa de floración y en la etapa de crecimiento de la fruta
que viene siendo de febrero a mayo cuando crece más la fruta. No quiere decir que no complete sus características organolépticas, que es precisamente en verano. Miren, este círculo que tenemos aquí de junio a octubre es porque aquí este fruto está completando sus características organolépticas, materia seca y todo eso, ¿verdad? Sus constituyentes, pues, ¿verdad? Importantes. Si ustedes no fertilizan en abril o sea, primavera y verano, pues van a tener consecuencias como la varicela. Eso ya lo tenemos claramente. O sea, donde hay falta de nutrientes, la varicela es más fuerte, ¿verdad? Las fuentes de fertilización son importantes porque suelos arenosos no aceptan mucho las ureas, más bien les gustan los sulfatos. Viceversa, suelos arcillosos, como que los minerales más pesados, más concentrados son los que reaccionan más. Obviamente que cada fuente de fertilización es importante y la combinación que se pueda tener de ellos para así darle más atención pues a nuestra planta de acuerdo a esas etapas fenológicas como ya señalábamos anteriormente. Son muchas las fórmulas o productos químicos y debemos hacer estudios de ellas en cada región. Llegué allá a Árido Rosales, ya había evaluado la precipitación en una región cercana a Árido Rosales y me había dado cuenta que los meses en que más llueve en esa región es julio, agosto y septiembre, más de 300 milímetros. Es más, hubo algún mes en que llovió más de 400 milímetros. Entonces, cuando yo llegué a asesorar un huerto, lo que dije fue, hay que hacer zanja para incorporar el fertilizante y tapar. Porque si llueve como ya sé que llueve aquí, pues se va a lavar el fertilizante y va a venir a quedar allá en otro huerto o simplemente le da de comer a las malezas. Entonces, no estamos acostumbrados a incorporar fertilización ni siquiera orgánicos. Bien, si tuvieran un huerto de riego, tendríamos que aplicar por lo menos 4 fertilizaciones al año. Como los huertos aquí en la región, el 60 o 70% no tienen riego, pues nada más se fertiliza entrando lluvias o saliendo lluvias. Entonces, si nada más tienen esa oportunidad de fertilizar entrada y salida de lluvias, pues apliquen los menores también. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen la oportunidad de que puedan aplicar riegos o fertirriegos, los elementos menores se aplican antes de la floración y después de la floración. ¿Por qué después de la floración? Para que siga apoyando a los frutos que están en crecimiento y que no haya caída por falta de nutrición, o sea, de elementos menores. Entonces, el anillamiento del pedúnculo del fruto también se da por estrés, desnutrición. Aquí el señor está aplicando un fertirriego eh, eh, a distancia de 50 a 80 centímetros de la base del árbol, donde existe una gran cantidad de raíces. Si ustedes lo hacen cada 15, 22 o cada mes, formidable porque un árbol de esa capacidad pues puede tener bastante fruta y ustedes están apoyando el crecimiento de la fruta. El encalado, bueno, para nuestras condiciones de Michoacán son suelos ácidos por ser de origen volcánico, porque llueve mucho, ¿verdad? Entonces, requiere la aplicación de cal, ¿verdad? En suelos calcáreos es azufre y yeso en suelos calcáreos. Bien, ¿qué nos dan tanto cal como yeso y azufre? Aparte que cada uno va a modificar, la cal va a modificar el pH de un suelo ácido, lo va a hacer neutro. En el caso de un suelo alcalino, pues el yeso y el azufre le va a permitir que el suelo, en vez de ser alcalino, se forme un tanto hacia lo neutro. Ahora, lo importante más fuerte de todo esto es precisamente que estos materiales, cal, yeso, azufre, materia orgánica, microbios que están en el suelo,
nos van a formar un floculante. ¿Qué es un floculante? Un material eh, viscoso que está entre las partículas del suelo y cuando llueve, esos minerales no se puedan perder por lixiviación. Entonces, finalmente, te digo, aparte de pH, tienen otras funciones. La materia orgánica ya casi no nos permiten que apliquemos estiércoles, pero si la aplicamos en zanjas, debido pues a E. coli, listeria y otros materiales que pueden dañar la salud humana, si los incorporamos, vamos a estar formando la estructura del suelo. Y acuérdense que la materia orgánica en cierta cantidad, pues en la formación de los suelos, también nos va a permitir buen tamaño de la fruta. Es una sinergia químico más orgánico. La humedad en el suelo es importantísimo porque un huerto que tiene agua para auxilio de riego, pues nos va a poder permitir hasta incrementar el 40 o 60% más de la producción de esos huertos o suelos, ¿verdad? Entonces, la humedad que tenemos aquí en la región es humedad residual. No es que no sirva, simplemente, pues, si no sirviera, no tendríamos las cosechas que tenemos, ¿verdad? Entonces, finalmente, pues, la humedad es importante. ¿Por qué? Del 65 al 85% en un suelo, porque nos va a permitir solución de los minerales para que la raíz los pueda llevar hacia la parte superior, ¿verdad? Aquí tenemos el trabajo de 2 años después de que se agarró este huerto y vean, son prácticamente como 12 cajas las que están en este árbol que nos dio pues esa sinergia orgánico, químico al suelo, elementos mayores, menores, secundarios y, y, y aparte que hubo poda y esta es la respuesta de los 2 años después de haber trabajado pues muy fuertemente en estos árboles, ¿verdad? Entonces, desde árboles pequeños podemos trabajar un formato o dinámica organizada, ¿verdad? Es importante que en cada huerto se detecten cómo es el comportamiento de los árboles. Probablemente en un huerto de cada 100 árboles, 40 o 50 producen bien, o 40 producen bien, 30 producen medianamente y otros 30 no tienen mayor carga. Porque pues hubo alternancia, ¿verdad? Yo acabo de estar hace como 2 días en un huerto donde dijo el productor, es que este año me correspondía haber logrado tanta producción y no la tuve. Oiga, pues es que ¿en qué papel dice que así debe ser? ¿Verdad? Ya te fijaste cómo actuaste, cómo fue tu fertilización, si te atrasaste en el corte de la fruta. Oye, no puedes decir que este año te puede ir bien. Finalmente, pues las condiciones de lluvia ecológicas, todo tiene que ver. Entonces, no es que este año te tenga que ir bien, simplemente suma lo de 10 años y divídelo entre 10 y ahí te va a dar tu media de producción. Si te dio más de 100 toneladas por las hectáreas que tienes, es buena huerta, pero y si no, pues es mala huerta. Entonces, no es así nada más que, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿En qué condiciones estás? ¿Verdad? Como para que tú puedas exigir. Sí, es cierto, aquí tenemos el efecto de un regulador de crecimiento. Miren, se aplicó el producto, el Cultar, en el 20 de julio y después de 3, 4 meses ya teníamos inducción floral. Entonces, hay algunos reguladores que sí nos permiten en condiciones donde pues tenemos problemas de alternancia por el frío y todo ese tipo de cosas, o que se cortó tarde la fruta. Sí, sí podemos tener cierta uniformidad de cosechas, pero hay que saber manejar. De hecho, incluso los mangos, los mismos aguacates, antes de la floración requieren de estrés hídrico. O sea, no le den toda la humedad apropiada al árbol porque si no se les va a ir a lo vegetativo. El árbol está esperando mensajes, ¿sí? Ecológicos, mensajes fenológicos, de acuerdo a esa temperatura que puede ser óptima para la floración, que bajó pues durante la noche. El aguacate le gusta que la temperatura baje de 6, 8, 12 grados centígrados por la noche, no menos.
¿verdad? Porque entonces sí quemaría. Digo, eso es lo que le gusta. Y sobre todo en la floración le gusta de 11.5 a 12.5 grados centígrados durante la etapa de floración en todo el mundo. Y para el caso del crecimiento de la fruta le gusta de 17.5 a 21.5 grados centígrados. Entonces, si ya conocemos que hay esas condiciones, créanlo que no vamos a tener problema. Yo me acuerdo de una persona que aplicó Sistar, que es benciladenina o aminopurina, y había, pues no sé, un 20% de floración, y el árbol se le fue a lo vegetativo, porque él pensó que iba a inducir a la floración. No. Entonces, si no hay todavía condiciones, algunos productos no pueden ser así tan sencillos. A mí me gusta, por ejemplo, de hecho, este producto se trabaja a nivel de cultivo in vitro para brotación. Entonces, me gusta cómo trabaja este producto en campo, pero para el crecimiento de la fruta. O sea, cuando ya tienen ustedes cuajado, tamaño, pues, canica, aceituna, ustedes aplican este producto e induce un buen crecimiento de la fruta. Entonces, no es, o también para la floración, ¿por qué no? Pero ya cuando ustedes tengan por lo menos un 80 o 90% de floración, ya no hay reversa de que vaya a ir a lo vegetativo. Entonces, los reguladores hay que saberlos aplicar, ¿verdad? Este, así es en el caso de la aminopurina, bencilanina, aminopurina, tengan cuidado, ¿verdad? Aquí está este otro producto Sumai, a mí me gustó porque pues cuando tienen ustedes un 90% de floración, lo aplican y hay buen cuaje. Entonces puede ir desde 5 hasta 10 litros por cada 2000 de agua. Entonces, sí es caro como todos los reguladores, ¿no? Entonces, si quieren tener un 50 o 60 de respuesta en el amar, pues pueden aplicar 5 litros en 2000, pero ya hablar de 8 o 10 kilos, pues ya se sale de los niveles económicos, pues, o sea, los reguladores todos son caros, ¿verdad? Uniconazol, igual que en el caso anterior, ¿verdad? Nos va a funcionar cuando ya tengamos nosotros un 80 o 90% de floración ya bien definida. Si ustedes lo hacen antes, van a correr el riesgo de que haya problemas. Este es el producto que yo les he recomendado porque yo he aplicado este producto desde hace 20 o 24 años, ¿verdad? Con las empresas aquí que son las que lo distribuyen y me he dado cuenta que a partir del 20 de junio, si nosotros lo aplicamos en el tallo, a los 3 4 meses ya tenemos la floración y una floración uniforme, que sí, pues es residual hasta 280 días, entonces en ese periodo no debe haber corte de fruta. Este otro, por ejemplo, a mí me ha tocado aplicarlo cuando ya tengo cuaje. Cuando yo ya tengo el cuaje, o sea, que mi floración es del 100%, ya tengo cuaje, yo puedo inducir al crecimiento de la fruta. Puedo, puedo estar desde ese tamaño cerillo, tamaño canica aceituna, la segunda y la tercera tamaño huevo, y yo voy a tener un buen crecimiento de la fruta. Nomás que no abusen de él porque más de 5 sobrecitos por 2000 de agua, pues les puede incluso ocasionar defoliación y deformación de los frutos. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Debemos ser cuidadosos y sobre todo la frecuencia de aplicación. Esta mezcla a mí me gusta, por ejemplo, el fosfito de potasio con Biosim y Maxigro para un buen amarre. ¿Por qué no? Y también, o sea, ya cuando tengan un buen por ciento de floración y también para el crecimiento de la fruta, es cara esta combinación, no es barata, todos los reguladores son caros, ¿verdad? Entonces, pero aunado a la buena nutrición, podas, riego, estos reguladores pueden permitir lo que están observando ahí en la fotografía, un buen cuajado y sobre todo un crecimiento de la fruta. Pero aguas, a mí me ha tocado ir a huertas donde han tenido un buen cuaje. ¿Y de qué les sirve tener un buen cuaje de fruta si el soporte básico, que es la fertilización de elementos mayores, secundarios y elementos menores, no es suficiente o adecuada?
o de la misma materia orgánica, de la misma humedad del suelo, de la misma sanidad de la raíz. Si no tienen esas condiciones, en lo general, de nada sirve utilizar un regulador de crecimiento. Se les va a caer la fruta, como en la foto que vimos anteriormente. Y hay falacia, ¿por qué? Porque hay productores que prefieren anillar sus árboles en vez de darle de comer a los árboles, pues para que produzcan buena fruta y ya, con eso ya creen que ya salieron del asunto. Tampoco la falacia es que piensen que los aguacates se van a dar en un nido como en los casos de los pájaros, ¿no? Que ahora sí que no, que no tengan ningún problema, no, los aguacates tienen problemas. Entonces no se hagan ilusiones, falsas ilusiones de ese amarre. ¿De qué les sirve usar un regulador si no hay condiciones básicas de nutrición, de fecundidad? O sea, ¿de qué sirve que yo tenga un regulador si no tengo abejas que me den fecundidad? Si el frío o la humedad de ese lugar hacen que el polen sea pesado y no pueda haber cuaje. Y ahí es donde requerimos de los insectos polinizadores, ¿verdad? Y pues por mi parte, pues es todo, amigos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Que estén bien, muchas gracias.